Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. ¿Qué tal, jóvenes? Continuamos en la séptima semana del programa Conéctate con la Estrella, una iniciativa del Ministerio de Educación para ustedes, los estudiantes de noveno grado. Soy el profesor Luis Brose y en los próximos 40 minutos en la clase de matemática estaremos hablando sobre las operaciones con fracciones algebraicas. Antes de iniciar, déjenme recordarle que tenemos que lavarnos las manos. Vamos a desinfectar todo lo que vayamos a utilizar en nuestro espacio de trabajo. Y recuerda, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Antes de comenzar, vamos a utilizar algunos útiles escolares que tenemos que tener a mano. Por ejemplo, un cuaderno donde apuntar, lápiz, bolígrafo, sacapunta, borrador y una calculadora. Vamos a recordar algunos conceptos que vamos a utilizar o que hemos dado en las clases anteriores. Tenemos lo que es una fracción algebraica. Una fracción algebraica se compone de dos expresiones, una en el numerador y otra en el denominador. Y el denominador, muy importante, tiene que estar distinto de cero. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos la fracción 5 negativo al cuadrado, c al cubo, sobre 4ac. Para realizar una simplificación de fracciones algebraicas, debemos recordar los tipos de factorizaciones que ya hemos visto en las clases anteriores. También tenemos que recordar la ley de los signos para la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Vamos a recordar algunos casos de factorización. Tenemos el factor común monomio, tenemos también el factor común polinomio, factor común por agrupación de términos, la diferencia de cuadrado, suma y resta de cubos perfectos, trinomio cuadrado perfecto y el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c y ax cuadrado más bx más c. La clase de hoy vamos a hablar sobre las operaciones con fracciones algebraicas. Específicamente vamos a tocar lo que es la adición y la sustracción. El objetivo que queremos alcanzar es que seamos capaces de resolver adiciones y sustracciones con fracciones algebraicas. Antes de ver en fracciones algebraicas, ¿recuerdas cómo se hacen con fracciones racionales? ¿Sí? Si tenemos una suma o una resta de fracciones con números racionales, ¿sí? Tenemos dos casos. El primer caso es cuando tenemos fracciones homogéneas. ¿Sí? ¿Qué significa fracciones homogéneas? Significa que tienen el mismo denominador. ¿Okay? Ahí tenemos un ejemplo, 7 tercios más 5 tercios. Lo que hacemos es que sumamos los numeradores, 7 más 5, y colocamos el mismo denominador, que en este caso es 3. ¿Sí? Sumamos 7 más 5 y nos da entonces 12 tercios. El otro caso sería para fracciones heterogéneas. Las fracciones heterogéneas significa que tienen denominadores diferentes. ¿Sí? Ahí tenemos entonces dos ejemplos, 7 cuartos más 5 tercios. Pero ¿recuerdas cómo se hacen? ¿Sí? Vamos a ver. Ok, lo que hacemos entonces es que vamos a buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores de 4 y de 3. 4 y 3 van a ser el número 12, ¿sí? Y lo que hacemos entonces es que ese 12 vamos a dividirlo entre 4, entre cada uno de los denominadores. 12 entre 4, ¿sí? Y lo vamos a multiplicar por el numerador, que es 7. Podemos poner el número. Podemos poner el número 12 entre 4, eso nos va a dar a 3. ¿Sí? Y lo multiplicamos 3 por 7, 21. Luego entonces decimos 12 entre 3, ¿cuánto es? 4. Eso lo colocamos acá arriba. Y multiplicamos entonces 4 por 5, nos da 20. Como tienen ambos signos iguales, entonces sumamos y eso nos va a dar 41 doceavos. Pero ¿qué sucede cuando tenemos sumas o restas con fracciones de distintos denominadores con números racionales? ¿Sí? Debemos buscar un mismo denominador
mediante el mínimo común múltiplo. ¿Okay? Cuando los denominadores son diferentes, estas se llaman fracciones heterogéneas. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora con las fracciones algebraicas. ¿Okay? Tenemos fracciones algebraicas homogéneas y también tenemos fracciones algebraicas heterogéneas. Entre las homogéneas ya sabemos que es aquella que tienen el mismo denominador. Vamos a ver algunos ejemplos. Observen que cada una de esas fracciones, aquí está x más 1 con x más 1, ¿sí? Tienen el mismo denominador. ¿Okay? Tengo y más 4 y y más 4 en cada uno de los denominadores. ¿Sí? Entre las fracciones algebraicas heterogéneas son aquellas que tienen distintos denominadores. ¿Okay? Aquí está entonces, tenemos denominador xy menos y cuadrado y tenemos el otro denominador x menos y. ¿Sí? Ahí están entonces cada una, ejemplos de cada una de las fracciones algebraicas. ¿Sí? Vamos a hacer esta práctica que es identificar cuáles son fracciones homogéneas y cuáles van a ser fracciones heterogéneas. ¿Ok? Entonces ustedes me van a ayudar. En la primera tenemos la fracción 2x más 3 sobre 10xy más la otra fracción sería x menos 7y sobre 10xy. ¿Qué tipo de fracción es? ¿Una fracción homogénea o una fracción heterogénea? A ver, exactamente, es una fracción homogénea porque tienen el mismo denominador. La siguiente sería esta, 3x menos 12 sobre x cuadrado más x menos 2 más la otra fracción sería 2 sobre x más 3. ¿Qué tipo de fracción es? ¿Una fracción homogénea o una fracción heterogénea? Exactamente, es una fracción heterogénea. ¿Ok? La siguiente, x menos y sobre 2z menos x más y sobre 2z. ¿Qué tipo de fracción sería? Exactamente, sería una fracción homogénea. ¿Ok? Tenemos entonces la cuarta fracción. Sería una fracción homogénea porque tienen el mismo denominador. La quinta, a ver, ¿qué fracción sería? Tiene denominador 3x más 3 y la otra fracción denominador 2x por x más 1. ¿Qué tipo de fracción? Es una fracción heterogénea. Y la siguiente, la última, sería, tienen denominadores x más y, la otra fracción x menos y la otra sería x cuadrado menos y cuadrado. Exactamente, sería entonces una fracción heterogénea. Vamos a ver entonces, chicos, cómo se operan estas fracciones algebraicas. Vamos a ver hoy exclusivamente lo que es la adición y la sustracción. ¿Sí? Pero antes de eso vamos a ver un video para que nos ayudará a reforzar un poco lo que es la adición y la sustracción de fracciones. La suma de fracciones algebraicas con denominador común se resuelve de manera similar que la suma de fracciones aritméticas. Por ejemplo, 2x al cuadrado menos 7 entre 8x al cuadrado más 6x al cuadrado más x entre 8x al cuadrado. Como tienen denominadores comunes, se suman ambos numeradores, quedando 2x al cuadrado menos 7 más 6x al cuadrado más x. Todo entre el valor del denominador común, que es 8x al cuadrado, y se simplifican los términos semejantes en el numerador. 2x al cuadrado más 6x al cuadrado es igual a 8x al cuadrado menos 7 más x entre 8x al cuadrado. Usualmente se representan a las expresiones algebraicas de forma ordenada con respecto a la literal, ordenando los términos de mayor a menor grado. En este caso, primero se escribe el término de grado 2, luego el de grado 1 y finalmente el grado 0, ya que x a la 0 es igual a 1 y se divide entre 8x al cuadrado. Así se obtiene el resultado de esta suma de fracciones algebraicas con denominador común. Cuando se tiene una suma de fracciones con denominadores diferentes, hay varias formas de realizar esta operación. Se sugiere utilizar el método de multiplicación cruzada, que también funciona con la suma de fracciones aritméticas.
Entonces se multiplica el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción y se escribe este producto en el numerador. Luego se suma el producto del denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda fracción y esta suma se divide entre el producto de los denominadores de ambas fracciones. Ahora se utiliza la factorización para buscar factores que se puedan cancelar. Al tener x al cuadrado menos 1, que es una diferencia de cuadrados, ya que 1 al cuadrado es igual a 1, se obtiene la multiplicación de x más 1 por x menos 1, y este valor se sustituye en la fracción, quedando esta expresión. Se observa que todos los términos del numerador y del denominador tienen como factor común a x más 1. Entonces, este se puede factorizar tanto en el numerador como en el denominador para cancelarse entre sí. Ahora se realizan las operaciones del numerador y denominador, y un tip para hacer esto es utilizar la jerarquía de operaciones. Por ello se realiza primero la multiplicación término-término en los sumandos del numerador, e identificando los signos y coeficientes de cada término. Primero se multiplican los signos, más por más es más, 5 por 1 es 5 y se escribe la x. Más por menos es menos y 5 por 1 es 5. Seguido de más por más es más, 2 por 1 es 2 y se escribe la x. Más por más es más, 2 por 2 es 4 y se divide entre 2 por x más 1 por x menos 1, que es igual a 2 por x al cuadrado menos 1, por ser un producto de dos binomios conjugados. Ahora se simplifican los términos semejantes. 5x más 2x es 7x y menos 5 más 4 es igual a menos 1. Entre el resultado de la multiplicación de los términos del denominador. Más por más es más, 2 por 1 es 2 y se escribe x al cuadrado. Más por menos es menos y 2 por 1 es 2, que también se puede representar omitiendo escribir los signos positivos, quedando el resultado de la suma de estas fracciones algebraicas. En conclusión, la suma de fracciones algebraicas se puede desarrollar de manera similar a la suma de fracciones aritméticas. Solo hay que poner atención en sus denominadores, para saber qué procedimiento utilizar para su resolución. Muy bien, chicos. Vamos a ver lo que es la simplificación de una fracción. Esta consiste en transformarla en una fracción equivalente más simple. En la simplificación de fracciones, lo que hacemos es que vamos a dividir el numerador y el denominador por un mismo número. ¿Ok? Luego, para realizar esta simplificación de fracciones algebraicas, debemos recordar todos los tipos de factorización que nosotros hemos visto en estas clases. Vamos a ver el ejemplo número 1. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es decidir si es una fracción homogénea o si es una fracción heterogénea. ¿Ok? ¿Qué tipo de fracción sería? Muy bien, es una fracción heterogénea, disculpen. ¿Sí? Sería heterogénea. ¿Ok? Luego vamos a ver qué tipo de factorización podemos realizar en cada uno de los denominadores, si se pueden factorizar. ¿Ok? Entonces tenemos vamos a ver los denominadores, ¿sí? Ahí tenemos los denominadores, el de x cuadrado menos 1, el 2x más 2, ¿ok? ¿Cómo lo podemos factorizar? Bueno, el 3x menos 3 lo podemos factorizar por factor común. ¿Cuál es el valor que se repite allí? Sería el 3, ¿ok? El 3. Y ahora lo dividimos, 3x entre 3, eso nos da a x. Y 3 entre 3 nos da a 1, ¿ok? Esa sería entonces mi operación factorizada. El denominador, x cuadrado menos 1, es una diferencia de cuadrados, ¿ok? Entonces, lo que hacemos, vamos a hacerlo acá, x cuadrado menos 1, ¿sí? Le sacamos la raíz cuadrada a ambos términos. La raíz cuadrada de x cuadrado es x y la raíz cuadrada de 1 es 1, ¿sí? Entonces abrimos dos paréntesis y eso nos va a dar a x, ¿sí? Ponemos el 1, cada uno de los términos que nos dio el resultado y ponemos uno positivo y el otro valor negativo, ¿ok? Y ese sería entonces nuestro resultado de la segunda fracción. Ahora tenemos el 2x más 2.
Ahí aplicamos factor común nuevamente. ¿Cuál sería el factor común de 2x y de 2? Sería el número 2. ¿Sí? Entonces ahora dividimos 2x entre 2, aquí nos da la x, y 2 entre 2 nos da a 1. Muy bien. Ya entonces aplicamos lo que es el primer paso, que es factorizar nuestros denominadores. Vamos con el paso número 2. Vamos a sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores tomando los factores que se repiten. ¿Sí? ¿Qué factores se van a repetir en los denominadores? Observen aquí que tenemos x menos 1, también tenemos x menos 1. ¿Sí? Ahí se repite. Y tenemos x más 1 y vamos a poner x más 1. ¿Ok? Se repite también. Adicional, vamos a buscar el mínimo común múltiplo también de los coeficientes. ¿Qué coeficiente tenemos? El 3 y el número 2. ¿Sí? Y el mínimo común múltiplo de 3 y de 2 es 6. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería mi mínimo común múltiplo de todos los denominadores? Es 6 por x más 1 por x menos 1. ¿Ok? Luego vamos ahora a dividir ese nuevo denominador que tenemos en nuestra fracción. ¿Sí? Lo vamos a dividir entre cada uno de los denominadores que tiene nuestra fracción original. ¿Sí? Y luego ese valor lo vamos a multiplicar por el numerador. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a dividir. Tenemos el denominador nuevo, que es 6 por x más 1 por x menos 1. Lo dividimos entre el primer denominador, que sería 3 por x menos 1. ¿Ok? Eso lo cancelamos, aquí esto lo cancelamos. ¿Y qué nos queda? Este 6 y este 3 también lo podemos dividir. 6 entre 3 a 2. ¿Y qué nos queda entonces? X más 1. El resultado sería 2 por x más 1. ¿Sí? Siguiente fracción, vamos a dividir nuestra fracción original entre x más 1 por x menos 1. ¿Sí? Aquí lo que hacemos es que cancelamos, simplificamos, x más 1 por x más 1, x menos 1 por x menos 1, ¿y qué nos queda? Nos queda el 6 solamente. ¿Sí? Y luego entonces hacemos el siguiente, del último, dividimos nuevamente el denominador nuevo entre 2x más 1, ¿sí? Simplificamos, y 6 entre 2 nos da 3, y nos queda entonces 3 por x menos 1. Luego vamos a multiplicar ese valor por el numerador. ¿Sí? Observen que aquí nos queda 2 en la primera, nos quedan 2 por x más 1 y lo multiplicamos por 5. ¿Sí? Luego el 6 lo multiplicamos por 3x menos 1 y luego el 13x menos 1 lo multiplicamos por 1. ¿Ok? Que es lo que tenemos entonces en nuestro resultado. ¿Qué se hace después? Lo que hacemos es que vamos a resolver esas operaciones que tenemos en el numerador. ¿Sí? Vamos a multiplicar cada uno de los valores de las operaciones que tenemos. Por ejemplo, tenemos el primero, que sería el 5 por el 2 por x más 1. ¿Sí? Entonces decimos 5 por 2, eso nos da 10, y el x más 1 lo dejamos al lado y después lo multiplicamos. 10 por x más 1, ¿cuánto es? 10 por x, aquí está, 10x. 10 por 1, 10. ¿Sí? El siguiente numerador entonces sería 3x más 1 por 6. ¿Ok? Entonces multiplicamos 3x por 6, eso nos da 18, y 1 por 6 nos da a 6. ¿Ok? Ese sí lo damos igualito porque ya no se puede hacer más nada. Luego tenemos el siguiente numerador, sería 3 por x menos 1. Y eso lo vamos a resolver. 1 por 3 nos da 3. ¿Sí? Entonces multiplicamos el 3 por x y el 3 por 1. 3 por x, 3x. Y 3 por 1 a 3. ¿Ok? Y eso entonces lo vamos a colocar en nuestro numerador, en nuestro nuevo numerador. Todos los valores. 10x más 10 más 18x menos 6 más 3x menos 3. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles son los que se pueden operar. Recuerden que para la adición y la sustracción solamente podemos operar lo que tienen términos semejantes.
¿sí? Es decir, que tienen la misma letra con sus exponentes y los términos independientes con sus términos independientes. Es decir, los números con los números. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los que tienen términos semejantes? Tenemos el 10x, ¿sí? El 18x y el 3x. ¿Ok? Los otros valores, observen que no tienen letra, por lo tanto, también van a ser semejantes porque son términos independientes. El 10, el 6 negativo y el 3 negativo. ¿Ok? Eso lo vamos a agrupar, lo agrupamos y entonces lo operamos. ¿Sí? 10x más 18x, ¿cuánto sería? 28x. ¿Sí? 28x más 3x, eso nos da a 31x. ¿Sí? El otro valor sería entonces el siguiente paréntesis sería 10 menos 6 a 4 y 4 menos 3 a 1. ¿Ok? Entonces nos da en nuestro numerador, nos da 31x más 1 y ponemos el mismo denominador. ¿Ok? Y ese sería entonces nuestro resultado. ¿Por qué? Porque ya no se hace más nada, ya no se puede hacer más nada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos? Vamos a hacer otro ejemplo para que podamos ir practicando, podamos estar clarito. ¿Sí? Recuerden que lo primero que se hace es buscar el factor, qué tipo de factorización podemos aplicar. ¿Sí? Bueno, ya sabemos que es una fracción heterogénea. ¿Por qué? Porque tienen diferentes denominadores. ¿Sí? ¿Qué podemos factorizar? Podemos factorizar xy menos y cuadrado. ¿Sí? Vamos a hacerlo. ¿Cuál sería nuestro factor común allí? Sería y. ¿Okay? ¿Y qué nos queda? Recuerden que debemos dividir xy entre y. Eso nos da a x. ¿Sí? Y y cuadrado entre y. Eso nos da a y. ¿Ok? En el siguiente denominador no se puede hacer más nada porque ahí no tiene con qué simplificar. Digo, con qué factorizar. ¿Ok? Entonces lo damos igual. Y ahí entonces no quedaría nuestra fracción con las factorizaciones. ¿Sí? Ok, vamos entonces al paso número 2. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a escoger cuál sería, o vamos a buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Ok? El mínimo común múltiplo, recordemos, ¿sí? Que sería el valor que se repite, ¿sí? Con el mínimo común múltiplo de los coeficientes, de las variables. ¿Ok? Entonces, ¿qué valor se repite? Se repite x menos y x menos y. ¿Ok? Ese sería nuestro factor común. Digo, nuestro mínimo común múltiplo. Luego el otro mínimo común múltiplo, recuerden, aquí observen que aquí tenemos una y que no está solita, entonces ese también va a ser nuestro mínimo común múltiplo, ¿ok? En sí va a ser entonces y por x menos y, ¿sí? Recuerdan lo que viene, dividimos ese nuevo denominador, ¿sí? Lo dividimos entre cada uno de los denominadores. Vamos a hacerlo. ¿Ok? Vamos entonces... aquí vamos a dividir y, es el nuevo denominador x menos y, entre cuánto es lo que nos queda, el denominador viejo sería y sobre x menos y. ¿Cuánto da eso? Eso nos va a dar, lo simplificamos porque son semejantes y nos queda a 1. Y ese 1 lo multiplicamos por el numerador, 1 por x, ahí está, x. ¿Sí? Y el siguiente entonces sería y por x menos y sobre x menos y. Simplificamos. ¿Y qué nos queda? A y. ¿Ok? Y ese y lo multiplicamos por el numerador. Y por 1, y. Aquí está también. Ese sería nuestro resultado. X menos y sobre y por x menos y. ¿Ok? Por aquí todavía no terminamos. ¿Por qué? Porque eso se puede simplificar todavía. ¿Sí? Observen que tenemos este x menos y este x menos y están igualitos, son semejantes, por lo tanto se pueden simplificar. Nos queda 1. ¿Y cuál sería nuestro resultado? 1 sobre y. ¿Sí? Ese sería entonces el resultado de esa operación. Aquí tenemos otro ejemplo, el ejemplo número 3.
¿Sí? Lo primero que tenemos que observar es si son fracciones homogéneas o heterogéneas. ¿Ok? Van a ser fracciones heterogéneas. Muy bien. Ahora vamos a factorizar cada uno de esos términos, de esos denominadores. ¿Sí? Tenemos entonces el factor común del primero, de t cuadrado menos 2t. El factor común va a ser t por t menos 2. ¿Sí? Muy bien. El segundo denominador no se puede factorizar, se queda así mismo. El último denominador, entonces, 4t menos 8, eso lo factorizamos y nos queda en 4 por t menos 2. ¿Sí? Colocamos, vamos ahora a buscar el siguiente paso. Bueno, aquí observen que podemos simplificar el 6 y el 4, ¿sí? 6 entre 2 a 3 y 4 entre 2 a 2. ¿Okay? Ahora vamos para el paso número 2, sería buscar el mínimo común múltiplo. ¿Qué valores se repiten? Observen que aquí se repite t menos 2, t menos 2 y t menos 2. Sí, por lo tanto, ese va a ser uno de nuestros mínimo común múltiplo. ¿Okay? Luego vamos a dividir cada uno de los denominadores entre el nuevo denominador. ¿Sí? Observen que aquí nos queda el 2 y nos queda también la t, por lo tanto también van a ser el nuevo denominador. Sí, sería 2t por t menos 2, aquí está. ¿Ok? Y ese nuevo denominador vamos a dividirlo entre los denominadores anteriores, ¿sí? Y observen que aquí nos queda entonces t menos 2, y con este t menos 2 se simplifica, esta t con esta t se simplifica, y ¿qué nos queda allí entonces? Nos queda solamente el 2. Luego viene el nuevo denominador entre t menos 2, ¿sí? Lo cancelamos y nos queda entonces 2t. Y el nuevo denominador entre el tercer denominador, el anterior, ¿sí? Ese sería 2 por t menos 2, eso lo cancelamos, y este 2 con este 2 lo cancelamos y nos queda entonces en t. Y ese sería entonces nuestro resultado. ¿Sí? Observen que multiplicamos cada uno con los numeradores, 1 por 2 menos 2 por 2t más 3 por t. ¿Sí? Eso ya lo sabemos hacer. 1 por 2 es 2, 2 por 2t es 4t y 3 por t nos da a 3t. ¿Ok? Y ese sería entonces, bueno, todavía ahí está entonces el resultado, pero todavía se puede. ¿Por qué? Porque tenemos términos semejantes, el 4t y el 3t. ¿Sí? Y eso nos queda entonces, lo restamos, 4t negativo más 3 más 3t, eso nos queda entonces en t. El resultado sería 2 menos t sobre 2t por t menos 2. Muy bien, chicos, ¿cómo vamos? Hasta el momento hemos visto 3 ejemplos de las fracciones algebraicas heterogéneas. Pero ¿qué pasa cuando son fracciones homogéneas? ¿Sí? Esta es mucho más sencilla. ¿Sí? Cuando son fracciones homogéneas, lo que se hace es que se coloca el mismo denominador. ¿Sí? Observen que tienen el mismo denominador. Y se coloca el mismo denominador y resolvemos 3x menos 3 y sumamos o restamos los numeradores. Vamos a borrar esta línea. Y entonces nos queda 5 más 3x menos 1 más 1. ¿Sí? Eso sumamos los términos semejantes, este 1 con este 1 se cancela y nos queda entonces 5 más 3x sobre el mismo denominador, 3x menos 3. Un error que tienen los estudiantes, que los estudiantes lo que hacen es que me simplifican el 3x con el 3x, eso no se puede hacer. ¿Sí? ¿Ok? La respuesta sería esa, 5 más 3x sobre 3x menos 3. Ok, chicos, aquí tenemos entonces algunos ejemplos para que ustedes vayan practicando. Tómenle foto, ¿sí? Yo sé que ustedes lo pueden realizar y nos lo pueden enviar, ¿sí? Hay algunas páginas, el Ministerio de Educación tiene páginas, yo también tengo unas páginas en las redes sociales para que nos las envíen. ¿Sí? ¿Qué hemos repasado? Hemos repasado lo que son las fracciones algebraicas homogéneas, las fracciones algebraicas heterogéneas y cómo también se simplifican. ¿Sí? Esta práctica yo te invito para que la puedas resolver y
la hagas en tu cuaderno, también le puedes decir a tus docentes, a tu profesor de matemática o profesora que lo pudieron hacer. ¿Sí? Bueno, chicos, vamos a darle las gracias a todos los patrocinadores que hacen posible que este trabajo se pueda realizar y entonces nos vemos a una próxima oportunidad. Hasta luego.